Estoy viendo unos párrafos del libro La historia de las mujeres. Creo que salió en 1990. Es un PDF que encontré gratis ahora, pero en aquellos tiempos tenía sobre los 20 años y lo había leído, lo había comprado, aunque luego me arrepentí porque ya era joven, pero ya tenía mis ideas. Y bueno, ¿qué sucede? El primer recuerdo que tengo yo de este libro es justo eso, el impacto que tuve con la industria de la cultura, que es una industria, es un comercio. Porque lo que pasa es que, lógicamente, ya era la época en que se trataba el tema de la cultura como algo que se tenía que hacer, como algo que era, algo que se tenía que acercarse a esto como para ser emancipado como ser humano. No se podía escoger cómo emanciparse, era así. Se nos decía, a mí no me gusta así hablar de una forma vaga, se nos decía, quiero decir, por las instituciones, la escuela y los medios de comunicación, ¿no? A la gente se le decía, hay que leer. A ver, no tengo nada en contra de leer, pero sí tengo algo en contra de dar una indicación cierta y única de cómo una persona pueda crecer. ¿Y por qué? Porque ahí caemos, primero porque está equivocado en sí, ¿no? Cualquiera crece según su manera, su propia esencia, estos sus instintos. Si una persona tiene más capacidad de como músico, por ejemplo, como música, va muy bien. Si tiene más capacidad de meditar, de pensar, de razonar, de ver la naturaleza, ¿no? Tiene por qué, por fuerza leer. Si no, no es emancipada esta persona. Pero venga, se nos decía así. Y yo me pasé estos años leyendo muchísimo. ¿Y qué pasa? Que había esa cuestión del tema de la mujer y que se empezaba a ser importante, a ser propagandado como importante. Y cuando cuando se nos aconseja o se nos ordena ciertas veces de emanciparnos en una forma, de una manera y solo aquella o casi, caemos, si lo creemos, caemos también en dejarnos manipular, porque luego vamos a ver, se dice hay que leer, luego hay que ver qué cosas se nos propone leer. ¿Quién tiene interés en que se promocione un libro y no otro? Pueden haber dos tipos de intereses. Uno es político, y es decir, se quiere establecer una política determinada que conviene a ciertos grupos y entonces se promociona y se encuentra fácilmente en todos los escaparates un título y no otro. Y otra es la conveniencia económica. Ahí ya tiene más que ver con lo que la gente está dispuesta a comprar, con una imagen de mercado. Pero en este caso, se va a averiguar más que todo el estado emocional de la gente, porque ¿qué compramos? Compramos lo que pensamos que va o a llenarnos un vacío o a hacernos felices de una forma muy inmediata, o sea, darnos una alegría así que puede ser efímera, incluso depende, ¿no? Pero claro, el hecho de salir a comprar es algo inmediato.
¿no? Por esto no se puede propagandar un producto que se quiere vender diciendo piénsenselo. No puede ser, ¿no? Ponderen, piensen y luego compren, no puede ser. Tiene que, si se quiere obtener el resultado de vender mucho, se tiene que decir, deben comprar esto porque con esto sabrán lo que necesitan saber para ir adelante, o con esto se sentirán felices, o no sé, imprescindible o algo así. Se tienen que decir estas cosas. Entonces la gente corre a comprar algo. Entonces, yo tenía mucha curiosidad y mucha ilusión sobre este estudio de la historia, que creía yo en mi ilusión y en mi inocencia que hubiera sido el punto de vista de las mujeres. Como se dice, historia de las mujeres, en vez no fue así. Fue, por una parte, como digo en el video que hice antes, donde está este enlace a este libro, a ese texto, por una parte fue más de lo mismo, digo yo, o sea, vacío sobre vacío. Empezó a ponerse el tema de la mujer como visto siempre del lado o de la modernidad o de la actitud que tenía el patriarcado, que como digo mucho en mi blog y en mi video, el patriarcado no es algo hecho por los hombres, es algo hecho por las generaciones anteriores, nuestras mujeres y hombres. Es como veían la vida. Y además en muchos casos era una mera organización de la vida, o sea, era así como decirte, tenemos un jefe de Estado, tenemos una persona que en la familia es la que decide, va a votar, etc. Y otra persona que se apoya o que aconseja, y muchas veces a lo mejor, dependiendo de cada familia, era a lo mejor la mujer la persona que decidía, pero porque la mujer ocupándose de la casa tenía en mano cosas vitales, o sea, teóricamente hubiera podido envenenar a todo el mundo poniéndole algo en la comida, o sea, ella tenía acceso a lo que era la supervivencia. El hombre lo que hacía era salir a buscar recursos, pero luego todo lo manejaba la esposa, ¿no? Entonces, esto depende, ¿no? En cada familia había una persona que caracterialmente, entre los dos, digo, como se trataba de matrimonio monógamo, estamos hablando de esto. Yo quiero decir claramente estas cosas porque son importantes. Yo estoy hablando ahora de lo que ha sucedido en Europa, no en todo el mundo, ¿no? Donde hay poligamia, etcétera, son otro. Ahí hay que leer la historia de toda otra manera. Entonces yo digo, de los dos, ¿no? De marido y mujer, en cada familia se podía dar que uno caracterialmente predominara, fuera la persona que, y en este caso, si la mujer tenía mucho carácter, escogía, normalmente sucedía esto, se escoge la persona que te conviene, se escogían entre los dos de esta forma, y él era una persona muy dócil que la seguía. Ahora lo que pasa es que claro, como en la sociedad se entendía que los valores masculinos eran el valor, el no tener miedo, el no tener no tener debilidades, claramente esto afuera se podía ver como una debilidad, el hecho de que él tuviese menos carácter que ella, y entonces a lo mejor esta cosa se disfrazaba un poco o sea que la mujer le decía qué decir en público,
pero siempre han existido familias así, incluso el dinero, había muchas familias en donde el hombre dejaba todo el sueldo en mano a la mujer. Yo me acuerdo de esto dependía, porque había muchos hombres que decían, pero si ella que decide qué comprar para comer, es justo que ella es la persona que sabe cómo se va a gastar el dinero, yo soy la persona que sabe cómo llegar a casa con un sueldo, pero ella es la persona que gestiona el sueldo. Esto era, en alguna familia era así. Bueno, así que hay una diferencia entre lo que son las circunstancias aparentes y lo que son las verdaderas, las íntimas de cada familia. Incluso nunca creo que haya existido un estudio que averiguara en mayoría quién decidiese. Había chistes, había muchos chistes sobre esto, ¿no? Donde se veía, esto me acuerdo cuando yo era niña, donde se decía quién decide en casa, y en forma de chiste él decía soy yo, pero en realidad luego se veía que era ella. Bueno, pero de esta, vamos, por lo que yo recuerdo, a diferencia de todo lo que dicen, lo que no dicen estos libros que hemos tomado como referente, por lo que yo recuerdo de mi niñez y de cómo eran mis abuelos, esta representación del patriarcado, o sea, el hecho de que hubiese un alcalde y no una alcaldesa, un médico y no una doctora, era algo que las mujeres querían que fuera así. Yo recuerdo que la primera vez en que empezaron a aparecer más figuras femeninas en estos oficios que tradicionalmente eran considerado masculino, las mujeres de mi familia se reían de esto, o sea, se reían, pero se sentían molestas. Decían, Dios mío, no puedo ir en ninguna oficina que me encuentro, ahí me atiende una mujer. Y lo veían como fastidio. Esto es lo que vivía yo de niña, ¿no? Se veía, me acuerdo una tía muy simpática que tenía, que volvía y decía, ay Dios, voy a la oficina tal y me atiende una mujeres por todas partes. Ellas, por lo que yo recuerdo, ok, aquí estoy hablando de cosas que puede que uno me diga, ah, bueno, pero tú hablas de tu vida, ok, pero al menos hablo de algo cierto que he visto. No, esto no está manipulado, esto me lo recuerdo que fue así, en mi interpretación, pero en mi vivencia. Entonces se basa en esto, ¿no? Y yo tengo esas imágenes en la mente que son muy divertidas en mi mente porque son muy divertidas, porque estoy hablando de mis tías, ¿no? Y resulta que, y porque eran simpáticas, no eran personas que se sentían desdichadas. Ahí que no estoy yo de acuerdo con cómo se cuenta la historia según la versión del feminismo, porque para nada recuerdo a esta persona como desdichada. Ella era orgullosa de su papel, se sentían la reina de la casa, la que cuidaban la casa. Se veía un poco como un templo, no era como ahora en las casas vivimos más, me gusta más como es ahora en cierto sentido, no sé, no en todo. En cierto sentido me gusta más como es ahora, porque yo soy muy desordenada y mi casa es desordenada, pero no pasa nada. Y además porque veo que no debo regañar a los niños a cada rato porque ponen las cosas mal, lo puedo regañar si exageran, pero tampoco le digo como era mi niñez con mi abuela, no te muevas porque no hay que tocar nada, ¿no? Entonces, esto se vive de una forma más relajada, pero no se valora la casa. De cierta manera con este cambio que se ha dado, de esta forma como lo hizo el feminismo, que fue
centrándose sobre que el papel de la mujer fuera inferior y entonces percibiéndolo como negativo, como algo de esclava. Prácticamente ciertas cosas que tienen que ver con lo que hacía la mujer, con lo que era el papel de la mujer de las generaciones pasadas, se han empezado a despreciar en sí. Ahora parece que limpiar las casas sea una desdicha. En realidad, antes era un ritual, era algo, o sea, yo recuerdo que no solo se limpiaba, sino se hacía todo muy bonito, todo tenía un cuidado y además, no sé, por ejemplo, aparte de quitar el polvo, también se ponían telas bordadas, manualidades encima de los muebles, o sea, todo era bonito. Con esto no estoy diciendo que hay que ser esclava para hacer las cosas bonitas, no, yo no la veía así, mis abuelas y mis tías, para nada, ellas eran contentas, pero se sentían contentas de hacerlo. Mi madre no, mi madre quiso meterse en el comercio y lo hizo. Lo único que sucedió es que simplemente como ella traía a casa el doble del sueldo de mi padre, ella mandaba. O sea, esto sucedió en sí. La gente que quería hacerlo, lo hacía. Simplemente lo hacía. No era algo así como que... Porque muy a menudo, también aquí voy a leer luego un poco unos párrafos, se dice... a la mujer se le permitió, por ejemplo, llega a un cierto punto en que habla de la guerra. Bueno, se le permitió entrar en ámbitos como el arte o la guerra, se le permitió, pero al hombre se le obligaba. O sea, vamos a ver, yo me acuerdo que muy bien que había el servicio militar obligatorio y esto hubo hasta mi juventud. O sea, entonces, ¿qué pasa? Yo, en este caso, yo de mi niñez y adolescencia hablo de Italia, luego he vivido en 5 países, así que bueno, he visto otras cosas, no, pero vamos a ver, a los 20 años me fui a Venezuela y de ahí en adelante después viví en España, etc. Nada, yo viví un poquito en norte de África, también otro mundo que he visto que no me gusta nada que se descalifique, se demonice, porque yo he visto cosas muy fascinantes. Que ahora resulta que todo nos lo muestran o como bueno o como horroroso. Se ha perdido ¿por qué? Por razones políticas, y se ha perdido la capacidad de dejarse embrujar por un paisaje, de dejarse un poco contaminar por la poesía de algo, o simplemente dejar que algo que vemos como extraño nos fascine y nos tomarnos el tiempo de digerirlo antes de juzgarlo, ¿no? Y ver qué pasa. También una cosa puede ser que la veamos como negativa, pero esto no quita de que el asombro en sí tenga un valor que merece que se trate con ponderación, con tiempo, bueno, todo eso se ha un poco perdido. Prácticamente ahora estamos juzgando toda la diferencia con parámetros muy estrictos. Yo creo que en esta época que estamos viviendo ahora hay menos libertad de lo que creemos, mucho menos. Bueno, ok. Entonces yo decía, ¿cómo yo he llegado a este libro? ¿No? Es interesante porque yo al comienzo me ilusioné. Pensé que sí, que leer en sí iba a hacerme entender cosas o a hacerme crecer, leer en sí. Y ahora entiendo que no, que había que pensar también, y además, sobre todo,
que no hay un único camino. Entonces, ¿qué pasa? Me puse en la búsqueda de lo que se estaba escribiendo acerca de la mujer y antes de comprar este libro, que había visto en los escaparates, yo hice una cosa que no creo que haga nadie, no lo sé. Busqué, primero lo miré un momento, cuando lo tuve en mi mano en la librería, busqué el editor detrás, ¿no? Me fui a leer cuál era el editor y llamé por teléfono, o sea, volví a mi casa antes de comprarlo, llamé por teléfono al editor y le dije que quería saber algo acerca de esto antes de comprarlo. O sea, le dije que iba buscando algo que me hablara de historia, pero que quería saber si tenía atendibilidad, si era serio, ¿no? Si era algo serio, porque para lo que sabía yo podía ser un título cualquiera, quería saber si la investigación había sido cuidada con atención, si era algo serio, ¿no? Este título, y en qué confiar. Y del otro lado me respondieron lo que atendían la oficina del editor, con fastidio, porque claro, ellos son vendedores. Pero son vendedores, pero ni siquiera muy gentiles, porque lo que pasa es que un vendedor, a lo mejor que llega a tu puerta, digamos, lo que te tocan a la puerta diciendo, cómprame este electrodoméstico, sonríen mucho, ¿no? En vez de esta gente simplemente estaba acostumbrada a que fuera la persona que atiende la librería en sí, la tienda, a responder a los clientes. Ellos eran como ahí administrativos, no sé. Y entonces me respondió con mucho fastidio diciendo, ay, pero supongo que sí, y ya. Y sabía que yo era una persona joven, se me oía de la voz y se lo dije. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me estaba acercando a la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, me estaba acercando, empezaba, esto quiero decir, o sea, que vamos a ver, no nos estamos contando el cuento de que hay de que haya algo así como un sentimiento de cuidado de los jóvenes que realmente queremos que se acerquen a la cultura. Esto puede ser que haya en la sociedad, pero no está detrás, no está no por fuerza las editoriales son así, no lo que manejan, lo que llamamos cultura, razonan así. Pueden ser simplemente personas que trabajan por el sueldo o que buscan hacer dinero con las publicaciones, o pueden ser personas que sí, a lo mejor piensan que mejor abrirse algo así, un negocio en la cultura en vez que en otras cosas, una panadería o una venta de armas, pero esto no hace de ellos unas personas realmente comprometidas con lo que se puede decir que es cultura o con la libertad de expresión ni nada de esto. Pueden ser personas tranquilamente que simplemente piensan, hay que hacer algo en la vida, me voy a meter en esto porque me atrae más. Okay. Entonces, somos humanos, en fin, ¿no? Esto quiero decir, somos humanos y muchas veces cuando hablamos de cultura así, hablamos un poco como si con un sentimiento casi religioso que está fuera del lugar. Somos humanos y aquí es como se distribuye algo, ¿no? Entonces, al final, bueno, no habiendo tenido lo que yo quería, que era investigar sobre cómo fue, porque no había internet y era más difícil saber más, ¿no? Entonces, compré este libro y, bien,
fue una desilusión porque, como digo en otros videos, yo me ilusioné porque yo pensaba que ver la historia de la mujer hubiera significado ver cómo la mujer vio su historia, vivió y cómo escogió lo que estaba haciendo y cómo se sintió haciéndolo, y todos mis recuerdos que yo tenía, como digo, no aparecen para nada. Aparece una visión de la mujer como que tuviese que cambiar, que tuviese que ser empujada hacia un cambio, y aquí en muchas partes se dice, ¿para quién? Toda. No estoy criticando este texto en sí, es simplemente el primero que he leído, ¿no? Y luego se convirtió en una referencia. Aquí, ¿no? Por ejemplo, al comienzo del siglo XX, las mujeres ven abrirse ante ellas nuevas oportunidades culturales, junto con la posibilidad real de aprovecharlas. Ven abrirse. ¿Quién la abrió? ¿Quién pensó que ese era el camino? ¿Qué hacían ellas antes? ¿O con qué emoción hacían lo que hacían antes? Esto estoy diciendo. ¿Quién dice que es cultura? ¿Quién dice que la cultura es o el arte? Aquí estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Aquí se habla de fueron admitidas en los circuitos profesionales del arte, mimadas por los medios de comunicación. Las mujeres tienen ahora libertad para representarse, pero vamos a ver, libertad para representarse, ¿qué significa? Ser fotógrafa, lo que es ser, qué sé yo, mi abuela que abría la ventana y hablaba con la vecina de la ventana de enfrente, nos estaba representando, en todo el barrio lo estaba escuchando, digo, algo representaba, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué el papel tiene que ser la representación de la persona? Hacerse fotógrafa y aparecer en el periódico, representarse. Yo me represento cuando yo salgo a la calle a comprar o cuando o me represento a mí misma idealmente, teniendo ideales y conceptos en mi mente y viviendo y expresando aquello con mi vida, ¿no? Así que no los veo. Eran simplemente cosas que donde se veían menos mujeres, pero lo lógico, aunque hubiese o no hubiese leyes, porque no en todo, aquí habla todo como si fuese un conjunto, pero no lo era. Habían cosas que se prohibían a uno de los dos sexos, a uno de los dos géneros, porque no que al hombre se le permitía todo, no es así. Había cosas que se prohibían, pero otras no. Había muchísimos ámbitos en que la mujer no estaba porque no le apetecía estar ahí, no se le ocurría, no todo estaba prohibido. Me acuerdo de haber leído una parte de la historia de España, por ejemplo, que decía que en las universidades un día se inscribió una mujer, la primera mujer que se inscribió a la universidad, y había alguien que le decía, bueno, a nadie se le ocurrió antes, inscríbete antes de que lo prohibían. Lo prohíban porque efectivamente no había mujeres ahí porque no se inscribían, no porque estuviese prohibido. Entonces, a lo mejor yo quiero decir esto, los deseos y anhelos y vivencia de nuestras abuelas que no tenían estos valores, por ejemplo, de estudiar o ser artistas, ¿qué sucede? Que se ven despreciados ahora. Es absurdo, o sea, si queremos tener respeto por la mujer, respetar a la mujer significaría respetarla como es, que es un ser que merece respeto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando yo antes dije una cosa que sí, efectivamente a mí
me hacía la vida complicada, y era que mi abuela no quería que tocara nada en casa, que no quería que jugara, por ejemplo, en el cuarto donde dormíamos, después de que ella había hecho la cama, después de que ella había recogido. Y esto a mí me fastidiaba porque no podía saltar por todas partes como hacen mis hijos ahora, ¿no? Ok, pero también recuerdo la manera como ella recogía. Ella daba un valor a que hubiese una perfección en las cosas, en cómo ella ponía la sábana, recogía el cuarto, una perfección que casi nadie veía. O sea, ella daba una importancia, trataba la casa un poco como un templo. Me acuerdo esto porque incluso ella llegaba a decir que aunque yo he tenido muy poca experiencia de personas que practicaban religiones en mi casa, la mayoría eran ateos, y las cosas la anécdota que me acuerdo acerca de la religión eran más anécdotas de imagen más que de creencia en sí, ¿no? Pero sí me acuerdo de esto, por ejemplo. Ella decía que no se tenía que entrar en el cuarto de mis padres cuando ellos no estaban, porque ella entraba a recoger el cuarto. Yo iban al trabajo, porque yo soy de una familia de comerciantes y trabajaba un poco todo el mundo. Era mi abuela en particular, que era viuda y que se quedaba en casa de su firme voluntad. Ella quería ella no quería salir a comprar, quería que la gente que nosotros, no nosotros los niños, digo que mi padre o mi madre compraran los ingredientes de la comida y se lo entregaron. O sea, ella había inventado eso, o sea, se usaba antes. Tenía una cesta que bajaba con una cuerda de la terraza y la llenaban las personas de abajo que iban a la tienda. Ella no quería, pero ella se sentía en su derecho de no de hacer que los demás hiciesen estas cosas, porque ella no lo veía bien, no quería salir ella. Entonces no puede decir, yo no puedo decir que sí, es posible que ella a lo mejor teniendo este tipo de valor, pero para ella era un valor y una alegría, a lo mejor me haya intentado imponer reglas a mí, por ejemplo, de no salir de noche, que luego yo logré. Yo me acuerdo que al revés de cómo se cuenta, yo logré salir de noche a conciertos, porque como mi abuela daba importancia a la palabra de los hombres de casa, era machista. Ella quería que la última palabra la tuviese el hombre, y ella era viuda. Al final, cuando yo empecé a fastidiar porque quería salir a conciertos, conciertos de noche, ella le fue a preguntar a un tío mío, y él fue que dijo que sí, que yo tenía que tenía que tener la libertad de salir de noche. O sea, que hubiese sido por mi abuela y yo no hubiera salido. Pero ella lo veía como un valor y lo veía como algo que le gustaba. Estoy hablando de una persona que no encaja con el estereotipo de cómo se nos dice que era la mujer. Bueno, en este caso, pero ¿qué es lo que sucede? Y como digo, no hay estadísticas que digan cuántas fueran. O sea, que puede simplemente ser que la mayoría pensara como ella. Pero iba esto de la casa como un templo. Bueno, mi abuela decía que yo no tenía que entrar en el cuarto de noche de mis padres, que no eran creyentes. Esa era una tradición de pensar así, ¿no? Porque cuando ella hacía la cama matrimonial y recogía el cuarto, luego en esa cama se acostaba Jesucristo. Jesús se acostaba
entonces, claro, ahí no había que sentarse en aquella cama, había que dejarla impecable. A mí me daba miedo esta imagen como de un fantasma en casa, ¿no? A mí me daba miedo, sinceramente, y como luego al final no era muy religioso, tampoco tenía la posibilidad, qué sé yo, de comunicar con él. Para mí era un fantasma en casa, era un poco... Así que no, simplemente no lo pensaba, no entraba en este cuarto y no lo pensaba y ya está, ¿no? Porque me daba miedo. Pero ella veía este trabajo que hacía ella en su casa y sin que nadie la viera como sagrado. Le daba una importancia tremenda. Por esto, y se sentía una persona digna, se sentía una persona que estaba cuidando un templo. O sea, yo digo, lo que tenemos hoy es tan distante de eso, tan alejado, tan distante de eso, que no puede, no tiene punto de comparación. No podemos, esto... lo quiero decir a claras letras, no podemos juzgar el ayer con la visión de hoy, porque lo malinterpretamos y lo borramos. Nosotros tendríamos que simplemente transmitir nuestros recuerdos así como son. Y sobre todo de una forma no oportunista, porque a veces cuando se dicen cosas del pasado que un grupo político quiere decir porque le conviene, se dicen verdades, pero son parciales. Por ejemplo, esto de que la mujer estuviese desesperada porque no tenía la medida de contracepción, o sea, y que hacían un hijo tras otro. Este era una cosa que a algunas le habrá hecho sufrir, pero tenían un descontrol en su vida desde un comienzo, porque vamos a ver, tampoco era obligatorio casarse. Yo recuerdo muy bien que la gente que no se casaba, sobre todo las mujeres, en casa las mantenían el resto de los familiares. De ninguna manera se veía como la única salida. Lo único es que antes no se veía el sexo como despegado de la posibilidad de embarazo. Entonces, ¿qué sucede? Que simplemente esta organización que llegamos a tener en cada pueblo diferente sobre cómo mantener a los hijos que venían, como la nuestra era el matrimonio monógamo, en que el hombre solía ser la persona que traía la comida, prácticamente ahí ya basta. Después, cuando tú estabas casada, podías tener todos los hijos que querías. No que querías, los hijos que llegaban. Pero el cambio, por una parte nos ha dado la posibilidad de tener relaciones sexuales sin la consecuencia lógica, digamos, de tener hijos. Pero por otra parte, ha llevado también a una situación que yo creo que es muy delicada, que ha cambiado quizá de forma que yo veo negativa, o sea, ha empeorado un poco nuestra sociedad, que es, aunque yo soy una persona muy liberal, no sé cómo decir, pero yo creo que tenemos que ver todos los aspectos de una cuestión, ¿no? Y uno de los aspectos que ha hecho esto de tener los hijos programados nada más, aparte el extremo evidente y absurdo que hemos llegado a la esclavitud de no poder tener el hijo no programado, porque la sociedad nos critica por toda parte y materialmente no lo podemos mantener porque no hay ayuda en muchos países. Entonces, digo, esto al final es una obligación, ¿no? De tener el hijo que puede mantener, no es una... con tu sueldo, no es una libertad. Libertad sería que si yo quiero 13 hijos pudiese tener. Entonces la sociedad en su conjunto pensara que hay que alimentarlo, ¿no? En realidad esta que tenemos ahora no es libertad.
a los que casualmente a los que quieren los hijos que pueden mantener con su sueldo, se le da la libertad, o sea, pero no todos encajamos en este estereotipo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo no recuerdo así mis abuelas, recuerdo que ellas hablaban de mujeres, incluso de sus madres, de mujeres que habían tenido 12, 13, 14 hijos, y hablaban con un respeto y una admiración y un amor, y hablaban incluso recuerdo que mencionaban siempre también los que no habían nacido, los embarazos que no habían ido bien y habían sido aborto espontáneo. O sea que mi abuela hablaba de esta forma, como decir, no sé, mi tía ha tenido 16 embarazos y 13 hijos, así, o sea, hablaba, lo mencionaba junto, mientras que ahora borramos el hijo no nacido. Hay gente que, incluso he visto en internet que hay gente que se queja porque no puede vivir su duelo, porque la sociedad alrededor quiere que no se hable del tema, ¿no? Y he visto un grupo en internet que decía que se tiene que dejar la gente en paz si quiere llorar a su hijo no nacido, que no tiene por qué. No tenemos por qué decirle olvídate en otro, déjale en paz, pero a lo mejor esta persona está sintiendo que lleva una relación que tiene que elaborar el por qué se ha interrumpido de esta forma, que naturalmente se ha interrumpido, pero esto no significa que no duela, ¿no? O no nos pongamos a reflexionar. Nosotros hemos llegado ahora a una sociedad tan centrada en la imagen que lo que no vemos no existe. Y estamos llegando a que lo que no se ve en televisión no existe. O sea, más, ¿no? Aquí estamos hablando justamente de la representación de cómo expresarse en este párrafo, y aquí llegamos. Eso, sé que son reflexiones mías. Yo soy una persona que más bien no creo no me veo como una persona que tendría que dar charlas. Yo estos videos los hago en la esperanza de que se abra un diálogo, escuchar más opiniones. ¿Por qué? Porque veo que la historia que van a leer mis hijos, si se ponen a leer cualquier cosa, la historia se va a leer de una forma que no coincide para nada con mis recuerdos, y esto me preocupa. Y creo que no me pase solo a mí, ¿no? Que tendríamos que sacar más versiones, porque si no, de verdad, vamos a perderla. Todos esos recuerdos se perderán, porque no se mencionan en ninguna parte. Ok, aquí dice la historia de las mujeres, pero si uno lee claramente se ve como si las mujeres fueran no protagonistas, sino le pasan cosas, ven suceder las cosas, ¿no? Vamos a ver aquí. A comienzos del siglo XX, las mujeres ven abrirse ante ellas nuevas oportunidades culturales. Es algo así como si fueran objetos que alguien mueve. Y esto en cierta medida ha ocurrido. O sea que hubo una voluntad de algún grupo político de que fuese así, de que hubiese inclusión de la mujer en ciertos ámbitos, que no significa que fuera la única emancipación, ¿ok? Significa simplemente que también la mujer tenía que apoyar, por ejemplo, el sistema político que se había dado. Por ejemplo, las democracias decidieron que la mujer también votara. Probablemente era impensable
que hubiesen otro sistema como el anarquismo o otro sistema, la monarquía. Todo esto se tenía que, de alguna manera se tenía que meter a la mujer en su conjunto en la visión política que había, diciéndole que esta era su oportunidad de crecer y participar, su única oportunidad, ¿no? Y así se nos pasa. Incluso hay gente que me dice, sí, pero vamos por etapas. La mujer empezó con el derecho al voto y luego puede que las otras pensadoras que veían otras posibilidades quizá más de revoluciones culturales y no institucionales fueran personas que veían cosas idílicas que no se pueden obtener rápidamente y vamos por partes. No, yo no creo que vamos por partes, no, para nada, no creo que vamos por etapas, eso no me entra en la cabeza. Yo creo que más bien una cosa que ha pasado en nuestra sociedad, antes de ir a ver por qué pasó y cuáles eran los poderes que estaban interesados en esto, lo que ha pasado efectivamente ha sido como como un cambio de ámbitos. O sea que antes, por ejemplo, estábamos respetando más, como decía antes, el nacimiento, por ejemplo. El hecho de que una persona naciera no programada era normal. Esto llevaba a lo mejor sí se discriminaba mucho el que nacía afuera del matrimonio, pero lo que pasa es que ahí se veía como un error de los padres, pero tampoco se veía como alguien que había que matar, había que meter en un instituto, que alguien le criara, que lo pensaran, que sé lo que hacían beneficencia, pero tampoco había gente ahí intencionada a acabar con la vida de estos seres. Entonces, ¿qué sucede? No se ponía en duda el hecho de que una persona llegara al mundo. Esto ha cambiado, ¿no? Pero hemos llegado a tener más respeto, por ejemplo, de la esfera sexual de la persona, de la esfera íntima, en cuanto a que se pueda, en que esto pueda ser acorde con su manera de ser individualmente y no con lo que es el dictamen más impuesto por la sociedad y la cultura. Hemos cambiado de ámbito, el respeto ha cambiado de ámbito y esto nos ha permitido explorar varios ámbitos de la vida. Si vamos a ver en el pasado, cuando a lo mejor, no sé, se daba más valor a hacer inmensas catedrales o quizá la pirámide, digo yo, ¿no? Todo ese trabajo de muchas hormiguitas, a prescindir de cómo, que no sabemos todavía si eran esclavos o trabajadores, cómo era, ¿no? Creo que no lo sabemos todavía, he leído varias cosas, pero un poco, he profundizado un poco. Y además me estoy yendo a otro continente, así que bueno, volvemos aquí. Pero quiero decir, afuera de estas consideraciones de cómo fue, seguramente antes había un sentido como más de que muchas personas pudieran realizar una gran obra, mientras que ahora estamos más centrados en lo que puede ser el individuo en su vida
y en su pequeño entorno, ¿no? Entonces, estas cosas son como cambios. Yo lo veo como si estuviéramos explorando esferas de la existencia, no como etapas. Porque en realidad yo creo que es totalmente falso esto de que ahora hay más respeto hacia la figura femenina. Ha cambiado el estereotipo. Ahora hay más respeto hacia la figura que consideramos que hay que respetar. No todas las mujeres, basta que tú seas gordita que te dicen que no vas bien, ¿no? Antes hubiera sido impensable. No era esto, o sea, juzgar a una persona por su apariencia de esa manera, ¿no? No sé, o sea, hemos llegado a otro, o por ejemplo, si trabajas, se te considera, la estadística te ponen en el lugar de la mujer libre, no puedes ser libre de no trabajar. No. ¿Por qué? Porque se supone que el dinero da la libertad, porque ahora estamos en una época así, en que la libertad es comprar. A lo mejor si la libertad fuera el tiempo libre, pudiéramos pensar que quien tiene libertad es la persona que por alguna razón no puede acceder al mundo del trabajo porque tiene tiempo libre. Entonces, vamos a ver, todo depende, ¿no? Bueno, entonces digo, aquí, admitida, todo eso, ¿no? Todo acerca de leyes, pero vamos a ver, aunque yo decía antes, por algunas cosas había leyes y prohibiciones dirigidas a cada género. Lo que sí había era más separación, pero esta separación tenemos que entender una cosa. Como nosotros estamos, ahora el último recuerdo creo que tenemos de esto, al menos lo de mi generación, era el de que cuando yo era niña empezaban a dejar de existir los institutos escolares que separaban los niños de la niña, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros lo vemos como una imposición en cuanto había una regla ahí, ¿no? Había una regla que luego hubo otra porque vamos a ver, ahora no es que un niño entra y decide dónde sentarse. Hay otra regla, que hay otra imposición, que es la de que hay que ser clase mixta, hay que entrar en clase mixta. No te preguntan a ti, niño, cuando entras dónde quieres ir. Me acuerdo el trauma que tuvieron mis hijos antes de que pudiera yo ponerle la residencia anagráfica en un sitio que permite no escolarizar. Cuando empezaron a ir a la escuela estábamos en concreto en una región de España y resulta que Andalucía, bellísima, linda, pero ahora estoy hablando de un tema ahí lamentablemente uno de los pocos que no me han gustado, que era esto de tener que escolarizar por fuerza, y resulta que yo me acuerdo el trauma que tuvieron a separarse entre hermanos, entrar en clase diferente, y esto que yo iba a casa y hacia el camino a casa yo me estaba preguntando por qué. Y yo soy una persona que no soy muy dogmática, yo no quiero solo tener la razón, yo quiero entender las razones del otro. Intentaba entender las razones de la maestra que los separó y a la fuerza y le dijo, no, tenéis que aprender a hacer vida separada y no entrar en la misma clase porque sois hermanos, sino por edades. Y yo decía, bueno, pero esta mujer, yo me acuerdo que yo intentaba entrar en su mente, ¿no? Pero no podía entrar en su mente porque ella, yo supongo que no la haya pensado. Le han dado un trabajo, le han dicho que se separan los niños al entrar por edades. ¿Quién ha dicho que se aprende por edades? ¿Quién lo ha dicho? O sea, ¿de dónde salió esto? Y realmente esta maestra lo pensaba en su mente o no lo ha pensado, lo hacía porque así le dan el sueldo, ¿no? No lo sé. No llegué a hablar con ella porque no está previsto. Esto no, la persona que estaba en la puerta ni siquiera sé qué maestra era exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo lo que sí sé es que a mis hijos no les llegó como algo que pudieran entender, le llegó como una imposición y en la máxima rapidez tenían que obedecer y punto.
No, nadie le ha explicado, nadie se ha detenido escuchando su versión, ¿no? Porque a lo mejor ellos tenían una historia particular porque eran extranjeros, llegábamos de un problema que habíamos tenido un familiar. O sea, probablemente ellos hubieran tenido sus razones para entrar gradualmente en esta separación, si tenía que ser. Pero no fue así y punto. No, sois números, eran números allá adentro, no, en ese instituto. Y no eran personas. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo digo, me acuerdo de esto, ¿no? Sí, había una regla que decía, había una ley interna de los institutos que decía que tenían que ser clases mixtas cuando antes se decía que tenían que ser clases separadas, ¿no? Entre géneros. Pero yo no creo que el hecho de unirnos o separarnos, aunque yo soy muy por el diálogo, la unión, el estar juntos, yo he aprovechado muchísimo. Yo incluso toda esta mentalidad así, muy poco acorde con los sentimientos que me llegan de la propaganda feminista de que hay que ver el hombre como el enemigo, no, yo me crié, yo obtuve esta serenidad que tengo del hecho de que no tuve hermanos varones, pero fui a convivir con mi primer novio a los 17. O sea que yo vi los problemas que tenía. Vi en muy temprana edad cosas que ahora se dice que es negativa, yo creo que es positiva. Los problemas que tenía cuando, por ejemplo, no sé, tenía que rasurarse y le salían espinillas, o los problemas que podía tener en la sociedad, todo, ¿no? O sea, lo vivimos, crecimos juntos. Esto fue algo que a mí me ayudó muchísimo a entender, a formarme de una forma más armoniosa, ¿no? Esto a mí me ayudó, pero como después he visto otros países, etcétera, y además escuchaba mucho a los ancianos cuando yo era adolescente, así, ¿no? Que ya empezaba a hacerme preguntas. Yo tampoco creo que se pueda ver completamente como negativo el hecho de que hubiera separación, porque hay muchos países, sí hubieron muchas épocas anteriores a la nuestra, en nuestro continente incluso, donde esta separación se veía positiva. Yo no quiero decir que sea negativa ni que sea positiva. Quiero decir que, como digo antes, hay varios ámbitos de la existencia y emocionales en que nos movemos. Y en aquella época quizás era aquello, el estar más en intimidad con gente del propio género. Tener más reuniones entre mujeres, hacer más cosas juntas. Yo me acuerdo que el impacto que tuve cuando conocí un poco la cultura árabe, por ejemplo, ya alrededor de los 30, ya más después, ¿no? Fue que a mí se me había pintado como una cultura donde uno no puede tener mucho contacto con el otro género, pero lo que yo he visto era alegría. O sea, estas mujeres se ponían a hacer música en sus actividades, en las actividades que hacían en la casa, en el patio. Había bastante serenidad y alegría, y ellas no tenían ningún interés en hablar de los hombres, o en estar preocupada por lo que estuviesen haciendo los hombres, qué sé yo, si eran campesinos en el campo o donde fueran, ¿no? Porque además otro estereotipo muy fuerte
que se impuso con el feminismo fue esto, de que la mujer, por ejemplo, tenía que hacer un trabajo continuativo, o sea, sin pausas, que esto también hay que verlo si es así, la ama de casa, ¿no? Mientras que el hombre tenía su horario de trabajo y después el descanso. Pero esto hay que verlo, digo yo, ¿por qué? Porque el hombre, en este caso, en su horario de trabajo, realmente no podía decir, ahora me paro y me siento un momento, mientras que la mujer sí, la mujer, yo me acuerdo muy bien que mi abuela limpiaba, recogía la casa, pero sí, tocaba el timbre y era la vecina que venía a tomarse un café. Ella se tomaba su café con la vecina en cualquier momento, ¿no? Esto no sucede en una oficina, no sucede en una fábrica, no, allá hay más bien como horario muy estricto, ¿no? Y otra cosa era que es muy importante para mí, es que casi siempre cuando se critica esta cuestión de que el hombre tuviese su trabajo afuera, y llegando a casa la mujer le atendía, se critica, pero claro, mostrando el hombre que vuelve de la oficina. Pero vamos a ver, había gente haciendo trabajo muy duro. Si un hombre vuelve trabaja en la minería, digamos, o sea, vuelve a casa, que ya había trabajos que los hombres simplemente incluso se envenenaban, vivían pocos años. O sea, vamos a ver, si la esposa de uno de estos hombres que hacían trabajo muy duro pensaba que había que atenderle cuando llegaban a casa, era por algo, era porque a lo mejor, aparte del hecho de que puede que ella encajara con este estereotipo, si a le gustara ser la persona que se ocupa de la casa y de la armonía de la casa, pero aparte que podía ser así, ¿no? También el hombre hubiera podido decir, a mí me gustaría ser ama de casa, pero no puedo porque la sociedad me dice que soy gay o no sé qué cosa. A mí me gustaría poderme ocupar del cuidado de los niños más de cerca, pero no me lo permite, ¿no? Venga, las imposiciones, si hay, son para todos, culturales o legales. Pero bueno, a la mujer se le dio la posibilidad de quejarse y ahí llegamos a que esta queja ha un poco falsado y quitado dignidad a la figura de la mujer como era antes. Que no estoy diciendo que hay que volver a lo de antes, está claro, yo quise lo que quise y viví lo que quise, pero no me gusta por esto ver a las figuras de mis abuelas como me las pintan, quitándole dignidad, ¿no? No han sido así, afortunadamente. Han sido personas con su tipo de amor propio, sus valores, sus alegrías incluso. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí estábamos aquí hablando de la representación. Aquí en la imagen que ve ahora es un cuadro. ¿Y qué sucede? Aquí se habla, esta es una cosa que yo he tratado en mi blog, luego pondré el enlace abajo. ¿Y qué sucedió? Una cosa que no me gusta de este libro es que, por ejemplo, aquí te hace muchos ejemplos sobre Francia, siempre lo mismo, ¿no? Que no, parece casi que tenemos que hablar de civilización, tenemos que hablar siempre de los mismos países. A mí me fastidia esto muchísimo, que no los veo así, además yo, estos países, porque son países que se han hecho su riqueza esclavizando a otros países, así que para nada lo veo como ejemplos de modernidad, lo veo ejemplos de todo acontecimiento que no amo recordar, que no me gusta. Pero bueno, ¿qué dice aquí?
El proceso se muestra largo y complejo de la emancipación de la mujer, tanto en lo que respecta a la cabal realización de las esperanzas de emancipación y descubrimiento de sí misma en los países del norte, como por la invención y ampliación por parte de la mayoría de las mujeres del planeta de los procesos de liberación adecuados. Esto es absurdo por completo. Vamos a ver. El proceso se muestra largo y complejo tanto en lo que respecta a la cabal realización de las esperanzas de emancipación y descubrimiento de sí misma en los países del norte. Vamos a ver. Vamos a ver. La esperanza de emancipación. ¿De quién la tenía? Eran una minoría la que la tenía. Yo no estoy diciendo que esto yo esté de acuerdo, que me guste, nada. Yo digo lo que recuerdo. Eran una minoría, no, esta esperanza de emancipación. Que la llamaran emancipación ya es algo inducidos, es algo que ha decidido alguien darle esta palabra. Si en vez que en esta dirección hubiésemos ido en una dirección contraria, hubiésemos vuelto todo al campo por no contaminar el planeta, esto sería emancipación también. No tiene por qué ser involución, o sea, o si hubiéramos decidido que en vez de ir al trabajo se repartiera el dinero de otra forma, hubiera sido emancipación también. No se puede dar esa etiqueta así. Las esperanzas de emancipación, así parece algo global, pero no era así. Había muchas que se sentían bien en las tradiciones de antes y habían otras que querían otro tipo de cambio, ¿ok? Y descubrimiento de sí misma. En los países del norte, descubrimiento de sí misma. Como que mi abuela no se conociera a sí misma. Aquí me están diciendo que la mujer empezó a conocerse a sí misma. Yo creo que vamos a ver, entre todos los seres humanos, conocernos a nosotros mismos es algo que todavía no hemos llevado a cabo muy bien, ¿no? Así que, bueno, pero ¿qué tal si esta manera que tenía mi abuela de expresarse, que era una manera de expresarse, no todo es estar en los periódicos o en los libros, sobre cómo entendía ella el cuidado del hogar, hubiese sido su manera de descubrirse a sí misma? En aquel momento ella estaba haciendo algo por sí misma, ¿no? Vamos a ver, entonces, ¿por qué solo la feminista tiene que ser la persona que se descubre a sí misma que luego hay que ver? Porque para mí que no, todos los estereotipos que tenemos ahora son... Todavía se dice que hay que votar a una mujer porque más mujeres en política la harían más buena porque la mujer es buena o porque tiene la maternidad. Esos son conceptos del patriarcado, lo estamos reponiendo porque no es absurdo pensar que el feminismo tenga raíces en otras cosas. Tiene raíces en el siglo pasado como el resto de nuestro ambiente, y se están reproponiendo un poquito así disfrazado los mismos conceptos, pero un cambio más de imagen para mí. Pero ¿qué sucede? No de los sentimientos básicos. Aquí, ¿qué sucede? Aquí dice, ¿no? Esperanza de emancipación y descubrimiento de sí misma de los países del norte, como por la invención y la ampliación por parte de la mayoría de las mujeres del planeta de los procesos de liberación adecuados. La mayoría de las mujeres del planeta, pero vamos a ver, ¿quién dice? La mayoría de las mujeres del planeta hicieron una sola cosa, tendencialmente, ¿no? La mayoría espero que no, pero vamos a ver, sí gran parte, ¿no? Ver la occidentalización, o sea, copiarle el estereotipo de nosotros como única forma de futuro, y esto fue impuesto por el sistema económico. Esto es lo que ha pasado a la mayoría. Y además, ¿qué sucede? Procesos de liberación adecuados, ¿cuáles son? Si hubiéramos crecido cada quien con su propio estilo, hubiéramos valorado la diversidad que yo
pienso, mi humilde opinión, que es lo más bonito que hay. ¿Y por qué? Porque así hubiera un intercambio, porque yo pudiera ver cómo razona una mujer de China en cuanto a su futuro, a cómo ve el futuro, y esto a mí me daría otra idea del futuro, pero no puedo, porque su futuro soy yo, es la repetición de lo que hice yo aquí, ¿no? O una mujer de Sudamérica, o una mujer de... qué sé yo, de un país árabe. No, yo no puedo ver una evolución de su... Todavía se ve en las redes sociales poner cerca una foto de una mujer con minifalda y una foto de una mujer con el vestido árabe, y se supone y se dice, esto eran los 70 en Afganistán o en Siria, pero a ver, o sea, aparte que yo ahí, lo que luego haré otro video sobre esto, porque me da risa, porque lo que veo yo es simplemente que, por mi manera de pensar, la libertad a nivel así solamente de vestimenta, ¿no? Se ve más en la foto que el post en cuestión ve negativa. ¿Por qué? Porque ahí no tienen la necesidad por fuerza de estar todo el tiempo depilada o comprar productos para... o sea, si muestran menos piel, también tiene que cuidar. Sí, puede hacerte una ducha y ponerte un perfume, pero no tiene que estar siempre cuidando de que no se vea, o sea, mostrando menos, tiene de cierta manera incluso estás más cómoda. ¿Por qué? Porque cuando te mueves no tiene que estar viendo si la falda muestra demasiado, si se sube, ¿no? Camina más cómoda. Porque la minifalda no es el desnudo, ¿okay? No es el naturismo, no es ir como ha venido al mundo, no es así, es un disfraz, es mostrar lo que la sociedad dice que es bello, pero de una forma más complicada, porque tienes que ser a lo mejor flaca y todo eso, ¿no? De una forma más complicada. Así que no veo como libertad, lo veo como una complicación, ¿no? La foto que la persona que comparten estos posts me mostraría como foto de la mujer libre. Y bueno, entonces, todas esas son interpretaciones, ¿no? Pero vamos a ver, no, aquí no dice para nada, absolutamente nada sobre ese neocolonialismo y todo el problema que hay a nivel de que hay muchos países que se ven imponer costumbres que no son suyas, que la gente no ha elaborado, que la gente no ha pensado, y nosotros somos siempre más ignorantes porque no conocemos la historia de los demás, conocemos poco de la nuestra, y así que nos creemos todo lo que es un estereotipo de liberación, un estereotipo, una definición así que no corresponde a lo mejor con lo que está pasando, ¿no? Bien, allora, aquí dice mujeres, imágenes y representaciones. La autora aquí explica que, como digo, las mujeres a comienzos del siglo XX ven a abrirse ante ellas nuevas oportunidades culturales. ¿Qué sucede? Aquí viene un momento en que, como yo menciono en uno de los posts del blog, sucede algo extraño, pero aquí lo ves bien, ¿no? Las mujeres se valen de las imágenes para hacer sentir en el dominio público su presencia y sus reivindicaciones. Las mujeres también descubrirán su cuerpo y lo mostraban. Descubrían su cuerpo y lo mostraban. ¿Por qué su cuerpo? Esto es lo que yo digo, ¿no? Porque hemos pasado de ver imágenes de mujeres pintadas por hombres, donde la mujer, a cierto punto, aquí lo dice, era la modelo que no se movía ahí. El dominio pictórico respecto de un sujeto femenino pasivo, cuando al final fue la mujer a pintar mujeres. ¿Por qué pintamos mujeres?
O sea, yo pensaba que la expresión de la mujer en esto, en fotografía, pintura y sobre todo en la parte erótica, hubiese sido ver más hombres, más belleza masculina, más desnudo de hombre. No, no ha sido así. Todavía en mayoría son las fotografías de los fotógrafos homosexuales varones, no de los gays, no es la mujer. La mujer fotógrafa a sí misma, mayormente, la mayoría de las fotógrafas y pintoras se muestran a sí misma o a otras mujeres que son sujetos, o sea, son modelos ahí como objeto, ¿no? Eso es así. Son objetos de la pintura. Entonces digo, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que simplemente no había. Esto digo yo, la única respuesta que me puedo dar es que a mi pesar, porque yo no soy así y yo veo mucho la expresión mía de todo lo que puede ser acerca del ámbito del erotismo, como expresar qué me gusta ver y lo que me gusta ver son figuras masculinas, porque es lo que me gusta, ¿no? En el sentido de esto es lo que me divierte, que me gusta, que puedo decir, bien, he visto una sesión fotográfica de modelos y me ha alegrado, esto a mí me alegra, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede? Que no, la mayoría de las fotógrafas y la mayoría de las publicaciones de mujeres para mujeres muestran mujeres. Si son publicaciones artísticas, pintura, así, muestran a lo mejor, como se puede ver en este cuadro, ¿no? Figuras de mujeres como la autora la ve. Si son yo le doy dos motivaciones porque no veo otras razones, no soy capaz. Si alguien tiene más idea que me la diga. Ahí debe haber habido o un vacío, no veíamos cómo empezamos a hacer lo que el hombre hacía, o sea, fotografar a las mujeres, porque no teníamos otras ideas. Y esto puede venir de que se nos ha un poco impuesto ese tipo de emancipación. A lo mejor lo nuestro no era fotografiar, lo nuestro hubiera podido ser, no sé, coser ropa, ¿no? Hacer, no sé, no veo por qué teníamos que estar todos en lo mismo, pero bueno. A ver, otra razón puede ser egocentrismo. A lo mejor de verdad en esta época se piensa que la belleza es mujer y la mujer se ve a sí misma y se muestra a sí misma porque lo único tipo de sensualidad que reconoce es la de ponerse como objeto sensual a los ojos de los hombres. No ve el hombre como objeto, no lo quiero decir en sentido negativo, de su erótico, ¿no? Pero no lo quiero decir en sentido negativo, quiero decir objeto de sus deseos, ¿no? Entonces, la mayoría, estoy hablando de la mayoría, ¿no? Entonces, el vacío, el egocentrismo o la bisexualidad o el lesbianismo. Puede que haya más bisexuales y lesbianas que mujeres, que hombres. Ahora, ¿qué sucede? Que hay porque yo veo una exageración de figura femenina representada, o sea, me agobia, seriamente, ¿no? Voy en el Facebook saltando toda esa imagen, porque ya basta, he visto desnudo femenino, no puedo más, y ya está. Pero bueno, si son revistas feministas, entonces se ve. A mí esto me da mucha risa porque no la veo para nada como liberada, estas mujeres. Se ven siempre imágenes del cuerpo femenino, siempre aparece el cuerpo femenino al final, pero por la reivindicación, por ejemplo, ahora de no depilarse la zona bikini, digamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que yo me pregunto por qué solo aquella, ¿no? ¿Por qué no se ve en estas imágenes si hay que mostrar siempre a la mujer, porque así se divierte en ella?
o se siente realizada. Al menos una mujer que no se depila nada, porque, porque la pierna sí y la otra zona no, o sea, de la alrededor de la vagina. No entiendo esto, o sea, qué significado tenga, ¿no? Porque hay es algo, o sea, sí, medio me lo entiendo, o sea, debe ser algo así como queremos reivindicar algo, pero no nos sentimos bien con nuestro cuerpo, entonces reivindicamos un pedacito. Bueno, ya. Ok. Tendría que ser las revoluciones tendrían que venir de algo más íntimo. Yo voy a ver dónde tengo falta de aceptación, dónde no me acepto, en qué pienso mejorar, y cuando lo mejoro las cosas se exhiben por sí mismas, o sea, se exhibe un cambio porque es natural, se ve un cambio interior que ha venido. ¿Ves? Cuando las cosas vienen del exterior, tenéis que ser fotógrafa, entonces, ¿por qué hay que poner la mujer fotógrafa? ¿Qué sucede? Las primeras fotógrafas fueron en muchos casos la misma modelo, que empezaban a fotografarse a sí misma al espejo o a fotografar a otra modelo. No ha venido de otro mundo, ha venido de allí. Por esto que tarda tanto en llegar a algo que me gustaría a mí, que fuera más... O sea, debe haber un espacio también para el arte de la mujer heterosexual. No veo por qué no. O sea, somos las que menos pintamos y fotografiamos. Ok, entonces, bien, luego se representaban también imágenes del dolor, del sufrimiento, de la pobreza, de la clase, de los inmigrantes, o de las inmigrantes, o de la clase desfavorecida. Esto fue bueno a nivel de crónica, pero quiero decir que muchas veces también nos dedicamos demasiado a representar el sufrimiento, o sea, se ve poco de la alegría, y sobre todo por todo lo que es o el pasado o los países de los que solemos hablar mal, ¿no? Lo lejano y el pasado, porque son dos ámbitos en que nos hemos empeñado en que se tiene que hablar mal. De alguna forma, para mí esto es una exageración. También quisiera ver imágenes de alegría, de otro tipo. No la alegría tiene que ser por fuerza, recibir tu sueldo y salir a comprar mercancías en este mundo donde estamos ahora, que nos ve como consumidores. Creo que haya más tipos de alegría que se pueden retratar, ¿no? De todas maneras, todo esto, por ejemplo, aquí dice, durante la primera década de eso que dicen que emancipación, que para mí fue el curso de la historia normal, ¿no? O sea, es normal que hayan cambios. Lo que pasa es que hay cambios artificiales también, ¿no? Hay cambios que ahora se nos están haciendo ver como espontáneos y no lo han sido, y yo me acuerdo de esto. Durante la primera década muchas toman el control de su identidad visual y la sacan de los límites en los que se la mantenía recluida. Pero es absurdo, o sea, ¿cómo decir que el hecho de que la otra de mis abuelas, por ejemplo, a ella le gustaba muchísimo hacer manualidades, era su alegría, se sentía contenta de hacerlo? ¿Por qué verla como los límites en que estaba recluida? O sea, ella expresaba aquello, la mayoría, si esto se daba, que la mayoría expresaba aquello y lo veía como bueno, ¿no? Entonces se vendían más revistas sobre aquello, cuando no se vendía revista, antes habrá sido otra cosa, se hacían más reuniones sobre eso de hacer manualidades, o se exhibía más esto, pero no porque estaba recluida. Este era su arte. Yo no sé por qué. Yo debo ver un mantel bordado por mi abuela estupendamente maravilloso, y tener esta imagen de mi abuela recluida, cuando esto es un arte era para ella.
Era un arte, era su expresión y además era muy tranquila, tenía muchas horas que dedicar a esto y esto se lo envidio. Y en este momento para mí hobby tengo muy poco tiempo porque lo que pasa es que yo también he caído en la prisión de tener que llegar a casa con un sueldo, que era algo que a lo mejor yo veo mal que hubiese una cultura que decía cuál de los dos géneros tenía que traer el sueldo a casa, pero también veo mal que cada persona deba traer un sueldo, porque en este caso si nos hubiéramos turnado o en época, como decir, trabajamos un año cada uno, así un año tiene el otro género tiene tiempo que dedicar a sí mismo, o decida cualquiera hombre o mujer, cualquier persona decida si quiere ir al trabajo o no, y la otra persona que tiene alrededor se sientan contenta con vivir del sueldo de esta persona y esta persona se sienta contenta de compartirlo. Esto hubiera sido un cambio maravilloso, ¿no? Pero no se dio así y nos hacen creer que el cambio que se ha dado, que es esto, en que todo tengamos que ser así, dentro del sistema, parte activa de ese sistema, haciendo funcionar la fábrica, etcétera, etcétera, sea la emancipación, la libertad. No hay una libertad, hay muchas. Bueno, durante las primeras décadas de esa emancipación, dice el libro, muchas toman el control de su identidad visual y la sacan de los límites en los que la mantenía recluida. Más aún son las que participan pasivamente en las manifestaciones culturales que las glorifican, aunque despojándolas de su poder. O sea, sí, efectivamente la mayoría participan pasivamente en las manifestaciones culturales, porque en fin, se ha dicho que había que participar. Pero cuanto más se representan a sí mismas o son representadas por los hombres, tanto más problemática se revela su imagen. Solo en las últimas décadas del siglo XX comienzan las mujeres a afrontar las contradicciones entre la manera en que la ven los demás y la manera en que se ven a sí mismas. Okay. Aquí se ve perfectamente que esto fue pensado por alguien, que este cambio fue inducido, este cambio no fue espontáneo. Ahí se ve perfectamente, lo admite el texto mismo que yo estaba criticando, porque es lógico, porque evidente, es evidente. Y entonces, bueno, yo creo que estos son factores importantes que tenemos que tomar en cuenta y dejarnos de estereotipos sobre la emancipación. Ok, esto es así quiero concluir el video. Os saludo y espero que comentéis, que muchas ideas más vengan, que yo pueda leer, porque en realidad que esto quiere ser el principio de un diálogo, ¿ok? Así lo veo. Chao, hasta luego.